En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Buenas tardes a todos. El día de hoy concluimos nuestro año cristiano, nuestro año católico, litúrgico, con la celebración de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. El próximo domingo estaremos iniciando el tiempo de Adviento. Vamos pues a encomendarnos a Cristo Rey en esta solemnidad. Ofrecemos esta misa por todos nuestros familiares que descansan en paz. Le pedimos a Dios les conceda participar de su reino. En silencio reconocemos frente a Dios nuestros pecados y pedimos su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es bueno con nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, vamos a escuchar atentos la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie, por favor.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo, encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese tantito. Las lecturas que acabamos de escuchar vamos a dividirlas en dos partes que nos van a ayudar a responder dos preguntas. Si celebramos a Cristo, Rey del Universo, la primera pregunta que vamos a responder es: ¿qué tipo de Rey es Jesús? ¿Qué tipo de Rey es Jesús? Y la segunda parte de estas lecturas que nos llevarán a otra pregunta es la siguiente: ¿qué podemos hacer nosotros para ser partícipes de este reino aquí en la tierra y junto con ellos ser partícipes del reino, pero en el cielo, en la vida eterna? Los vivos, o sea nosotros, podemos participar desde esta vida del reino de Dios. Los difuntos ya están participando del reino eterno. Esos son los dos tipos de reino: el reino vivido aquí y el reino que esperemos así sea, nos espera en la vida eterna, siempre y cuando hagamos determinadas cosas. Primera pregunta: ¿qué tipo de rey es Jesús? Fíjense que en el Evangelio y en las lecturas jamás se nos habla de un rey con corona. Jesús no tiene ninguna corona. Jesús, su corona no es ni de oro, su corona no es de plata, su corona no es de ninguna perla o piedra preciosa.
Jesús no tiene corona. En el Evangelio tampoco se nos habla de que Jesús sea un rey con grandes vestiduras, vestido con telas finas, no. En el Evangelio tampoco se nos dice que Jesús sea un rey pudiente o adinerado o que tenga sirvientes, tampoco. En el Evangelio tampoco se nos dice que Jesús tiene grandes carruajes, grandes caballos en los cuales puede ir de un lugar a otro. De eso no se nos habla en el Evangelio. Jesús no es un rey entonces como los reyes que nosotros conocemos. Ya dimos las características. Reyes que viven en una gran mansión, reyes que tienen todo, que no les falta absolutamente nada. Primera pregunta entonces, si Jesús no es un rey como los que conocemos nosotros, entonces, ¿qué tipo de rey es Jesús? En lugar de hablarnos de un rey, las lecturas ¿de qué nos hablaron? De un pastor. Primera lectura del profeta Ezequiel, ¿de qué nos habla? De un pastor. ¿Por qué nos habla de un pastor? Entonces, Jesús es rey, pero sus características son la de un pastor. Por eso dice la primera lectura, yo soy un pastor que va en busca de sus ovejas, que sale a buscar a sus ovejas. Yo soy un pastor que las cuida, que las trasquila. Dice la primera lectura, nos habla de un pastor que va en busca de las ovejas que están a punto de descarriarse, que las abraza, que las porta entre sus brazos. Un pastor es, o lo caracteriza, la bondad, la preocupación, la sensibilidad por sus ovejas. Y aparte dice el salmo que acabamos de escuchar, como dice ahí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, Jesús es rey porque es como un pastor, y estando a su lado, nada nos va a faltar, porque en todo momento nos brinda lo que nosotros necesitamos para vivir y para estar bien. Por lo tanto, no nos podemos quejar de que ese pastor en el cual nosotros creemos y al cual seguimos, alguna vez nos haya negado algo, o nos haya faltado algo de ese pastor en el cual creemos. No, estando y creyendo en ese pastor, dice el Salmo, nada nos va a faltar. Primera pregunta, ya respondimos. ¿Qué tipo de rey es Jesús? No un rey con corona, no un rey con grandes vestimentas, no un rey que presume de todo lo que tiene y que manda a cualquiera que él desea, sino un rey que actúa como un pastor hacia sus ovejas. Ese es el rey en el cual nosotros creemos. Segunda pregunta, la lectura del Evangelio nos va a ayudar a responder esa segunda pregunta. ¿Qué hacer para vivir desde esta vida el reino de Dios y para participar del reino de Dios en la vida eterna? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué compromiso tenemos nosotros? Y la respuesta es muy sencilla, pero a la vez un tanto complicada. ¿Qué hacer para hacer presente el reino de Dios y para alcanzar algún día el reino de Dios en el cielo, que esperamos ya lo hayan alcanzado nuestros difuntos? Dice Jesús, que aprendamos a ver a Dios en algunas personas. ¿Cuáles son esas personas? Ver el rostro de Dios en algunas personas. Dice el Evangelio, porque estuve desnudo y me vestiste, estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, era forastero y me hospedaste, los demás me rechazaban y tú no me rechazaste, estuve triste y me consolaste, estuve llorando y lo hiciste también, perdí a un ser querido y me acompañaste en ese momento. Estaba en el hospital o en cama y fuiste a verme. Por lo tanto,
dice Jesús, el reino de Dios en la vida eterna te lo vas a ganar cuando aprendes a verme en el enfermo que sufre. Y aparte haces algo por mí en la tierra, por ese enfermo. El reino de los cielos de Dios te lo vas a ganar cuando visitas al encarcelado, cuando consuelas al triste, cuando haces algo por el que está llorando, cuando le das de comer al hambriento. Nosotros, ¿qué hacemos con la comida que a veces nos sobra? ¿Nos la comemos después? ¿Se la damos a alguien? ¿O preferimos tirarla? ¿Qué hacemos con la comida? ¿Alguna vez has preferido mejor tirar los alimentos que te han sobrado en lugar de dárselos y de ofrecérselos a alguien más? Dice Jesús, yo estoy en el hambriento, en el sediento, en el que sufre, en el enfermo, en el carcelado, en el que nadie quiere, en el anciano, en el que está preocupado, en el que tiene problemas. Yo estoy ahí. La pregunta es, ¿nosotros estamos acostumbrados a ver a Dios en todo ese tipo de personas que Jesús nos ha mencionado? Si una persona está enferma en el presente, ¿van a querer ir a verla? Si una persona está enferma, aunque esté en su casa, ¿es visitada? Pues muchas veces no. ¿Por qué no es visitada? Mejor no voy, pudieran decir algunos. Mejor no voy, no me vaya a terminar contagiando, no me vaya a terminar transmitiéndome una enfermedad. El tiempo en el que vivimos va un poquito, o se opone un poquito a las obras de misericordia de las que nos está hablando el Evangelio. El tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo donde deberíamos de vivir y practicar al máximo la misericordia, pero yo insisto que el tiempo en el que estamos viviendo ha hecho de muchas personas que se les endurezca el corazón. Ha hecho de muchas personas que su corazón se vuelva duro y que no se practique la misericordia en el enfermo y en aquella persona que necesita de consuelo y de compañía cuando ha perdido un ser querido. Yo he ido a celebrar misas de difunto y lo primero que pregunto es, ¿y dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente que tiene que acompañar a alguien que perdió un ser querido? ¿Dónde está? Y alguien pudiera decir, bueno, es que a lo mejor les dé miedo. A otros pueden decir, bueno, pero aquí estamos, porque a final de cuentas, si no lo hacemos, pues estamos yendo un tanto en contra de la caridad. Y de antemano se pone por encima de la caridad y de la misericordia el propio provecho. Y yo les aseguro que muchas personas, pudiendo acompañar a un enfermo y a una persona que perdió un ser querido, no lo hicieron, por pensar otra serie de cosas que a lo mejor no iban a pasar, pero pensaron nada más en sus propios intereses. ¿De qué habla el Evangelio? En pocas palabras, de las obras de misericordia. A los niños en el catecismo se les enseñan las obras de misericordia. ¿De dónde sacamos las obras de misericordia? De este Evangelio que acabamos de escuchar. Visita al enfermo y haz algo por él. Al encarcelado también, al que sufre también, al hambriento, al sediento, al que padece alguna necesidad especial. En tiempos de Jesús se decía, a las viudas. Nosotros pudiéramos agregarle muchas otras cosas, al que te necesita, al que incluso pudiendo ayudarle has dicho que no y has omitido el poder tender la mano a alguna persona. Ahí están las obras de misericordia. A la segunda pregunta, la respuesta es muy sencilla. ¿Qué puedo hacer para algún día alcanzar el reino de Dios en la vida eterna? Obras de misericordia, dice Jesús dentro del Evangelio. Por eso esa es la tarea. Y en cambio yo los invito a hacer obras de misericordia. Seguramente ya las hacen.
seguramente ya las practican. Algunas nos cuestan más trabajo que otras, pero las obras de misericordia son para todos. Yo los invito a seguirlas practicando, pero sobre todo los invito a que esas obras de misericordia las hagamos de manera silenciosa. Y como dice Jesús en otro evangelio, que no se entere una mano lo que hace tu otra mano. Que es decir, si vas a hacer algo, hazlo, pero que los demás no se enteren, porque quien se tiene que enterar, ese es el que vale la pena. Y el que vale la pena que se entere, porque al final de cuentas Él va a ser el que nos va a premiar y recompensar, pues es Dios. La obra de misericordia no hay que hacerla de manera escandalosa. La obra de misericordia no hay que hacerla buscando algún aplauso o algún reconocimiento. La obra de misericordia consiste en actuar desde el silencio, haciendo un bien por esa persona necesitada, donde está Cristo, donde está la presencia de Dios en él. Esa es la garantía entonces para algún día poder alcanzar el reino de Dios en la vida eterna. Conclusión del Evangelio. ¿A qué nos ayudan las obras de misericordia? Jesús dice las obras de la misericordia porque Jesús quiere luchar contra dos cosas que se vivían en ese tiempo y que vivimos también nosotros en el presente. Las obras de misericordia nos ayudan a luchar contra el egoísmo y contra la indiferencia, que muchas veces nos lleva a decir, ese no es mi problema y que se las arregla la persona como pueda. Las obras de misericordia nos ayudan entonces a no ser tan egoístas. Cuando Jesús le dice a sus oyentes, verme en el enfermo, verme en el encarcelado, verme en el necesitado, Jesús dice, aprende a ver a ellos para que así ya dejes de verte a ti mismo. Lo que necesito, lo que deseo, lo que quiero lograr, lo que quiero hacer. La misericordia entonces nos ayuda a no ser tan egoístas, y la misericordia también nos ayuda a no ser tan indiferentes, porque lo que nos propone la sociedad en el presente, ¿qué es? Que seamos egoístas y que seamos también indiferentes. Por eso vamos a pedirle a Dios que la práctica de la misericordia nos ayude a vencer esas dos actitudes negativas y también nos ayude a algún día poder gozar del reino de Dios. Ya sabemos entonces qué tenemos que hacer según el Evangelio, para que así cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él mismo nos diga, ven bendito de mi Padre, toma posesión del reino que yo te tenía preparado. Que esas sean las palabras que Jesús algún día nos pueda decir a nosotros. Vamos a continuar nuestra salvación. Pónganse de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús su Hijo, que nació de María Virgen, padeció, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Ahora repetimos todos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Dirijamos llenos de confianza nuestras súplicas a Cristo, Supremo Señor de la vida y de la muerte, y Rey de todas las criaturas del cielo y de la tierra. A cada petición responderemos, Cristo Rey, escúchanos. Todos. Por los pastores y fieles de la Iglesia, para que se esfuercen con celo para reconciliar al universo con Dios y en pacificar por la sangre de la cruz de Jesucristo a todas las criaturas. Oremos. Por todos los hombres, para que la semilla evangélica escondida en las diversas religiones y culturas germine y se manifieste y todos reconozcan con gozo que Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Por quienes aún viven bajo el dominio de la ignorancia, el pecado, el sufrimiento, para que sean trasladados al reino de Cristo y encuentren el fin de sus penas. Oremos.
por los que hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Señor Supremo del Universo, a quien están destinadas todas las cosas, para que participemos también un día en la herencia del pueblo, en el reino de la luz. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que para edificar tu reino en medio de los cambios y dificultades de la historia, has constituido a tu Hijo, Rey único y Pastor universal de todos los hombres, escucha nuestras oraciones y afianza en nosotros la certeza de que llegará el día en que, aniquilado el último enemigo, la muerte, Cristo tu Hijo someterá a ti su reino y tú lo serás todo para todos. Por Cristo nuestro Señor. Sentados, por favor, para presentar nuestras ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de todos tus hijos difuntos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, Santa Cecilia, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a pedirle a Dios, venga su reino a nosotros. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos deseamos como hermanos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar y estén preparados, acérquense. Van a hacer una sola fila y al recibir la comunión inmediatamente la comulgan.
Adoración a Cristo Rey. Corazón sacratísimo del Rey Pacífico. Corazón santo que adoro con todas las fuerzas de mi ser. ¿Cómo ni con qué me será dado agradecerte los beneficios innumerables que nos has concedido en nuestra vida? Quisiéramos, oh buen Rey, poseer el lenguaje de los ángeles para que nuestras palabras ardiesen en este día, tanto como nuestro corazón, al entregarnos sin reservas a ti, consagrándonos a tu presencia, amantísimo Rey de todas las almas, de todas las vidas, de todas las familias. Cristo, Rey del universo, queremos poner en tus manos nuestra vida, nuestra familia, nuestro corazón y todo nuestro ser. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El próximo domingo, como ya les había dicho, iniciamos el tiempo de Adviento como preparación a la Navidad. En todas las misas se van a bendecir las velas y las coronas de Adviento, para quien guste traerlas para la misa a la cual vengan ustedes. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hacer presente el reino de Dios en nuestra vida diaria. Pueden ir en paz. Que pasen todos muy buena tarde. Dios los bendiga.